Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, bienvenidos y bienvenidas. La verdad que es un gusto que estén hoy aquí para acompañar esta presentación, y les agradecemos profundamente a Valeria y a Vera que van a presentar acá sus obras artísticas, escritas y pictóricas, que ilustran el libro. Y también agradecerles a Fernando y a Jessica, encargados de acá del colegio, en la parte de cultura. Así que hoy vamos a hacer esta actividad. Simplemente era para darles la bienvenida. Yo soy Ricardo Mauro, el presidente del colegio. Así que bueno, es un gusto que hayan venido. Bueno, los dejo para que ustedes. Muchas gracias. Bueno, de fondo. Buenas noches a todos y todas. ¿Interés? Sí. El micrófono. Sí. Hay dos. Sí, porque si no, no se graba. Bueno, ahora sí, ahí va. Muy buenas noches a todos y todas. Es un verdadero honor y un placer recibirlos hoy en el marco de la biblioteca, licenciada María Liliana Costa. Mi nombre es Jessica Chiera y desde principios del año pasado tengo el privilegio de coordinar la Comisión de Biblioteca y junto a mí hoy está coordinando el espacio de cultura el licenciado Fernando Borga. Bueno, esta es una ocasión especial, ¿sí? Con Vera, con Valeria, y quiero expresar mi agradecimiento a las autoridades del colegio y, bueno, por habilitar y sostener este valioso espacio. Hoy el propósito es permitir que la palabra circule, se dialogue y resuene. En esta oportunidad, a través de la poesía que nos trae el libro Sin Finales Felices. Contamos con la presencia de Ricardo Mauro, Fernando Borga, y bueno, voy a presentarles a las autoras. La licenciada Valeria Giselle Vilala, nacida en Buenos Aires el 23 de octubre de 1978. Cursó sus estudios en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, ex concurrente del Hospital Central de San Isidro, donde realizó su formación clínica. Actualmente se desempeña como coordinadora del equipo de SAIE en un centro educativo terapéutico y como asesora educacional independiente. Licenciada Vera Inés Costa, ilustradora, nacida en Ciudad de Buenos Aires el 24 de mayo de 1978. Cursó sus estudios en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se dedica a la práctica clínica en consultorio y en un dispositivo de internación psiquiátrica. Bueno, muy bien. Y Fernando, te paso la palabra. Muchas gracias. Mm. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Voy a compartir unas palabras preliminares de la obra y luego le vamos a dar el lugar que se merecen las autoras, ¿sí? La obra, desde la vibración de su decir, nos irá entramando entre los senderos del dolor y del amor, respecto de la existencia y el habitar, en relación con el dolor de existir, ese mismo que Freud se toma el trabajo de enlazar con relación al malestar estructural que invade el ser hablante, y respecto de sus inhibiciones, síntomas y angustias. Es por ello que Valeria, respecto de lo que refleja a través de su escritura, viene a testimoniar sobre las heridas de una vida que en ciertos momentos y pasajes se torna errante entre los estados afectivos y el tiempo, un tiempo ontológico existencial que nada tiene que ver con el tiempo cronológico, el cual se va desencadenando en cada uno de los poemas del recorrido literario, dejando marcas como huellas en el alma, y que ya en el prólogo podemos hallar, al estilo de La bolsa o la vida, Lacan Dixit, siempre hay una elección posible al decir de la autora, entre el dolor y la sanación. A través del decir también nos enfrenta con su cogito. A diferencia del cogito cartesiano, cogito ergo sum, pienso luego existo, nos dice, sufro porque vivo y escribo, haciendo de este dolor arte, similar al estilo de James Joyce, el escritor irlandés, que consigue hacerse un nombre por vía de la escritura y por añadidura, reparar el lapsus de su nudo estructural, allí donde el nudo se presenta como fallido fallado. El sintón, nos dirá Lacan, da la posibilidad de reparación, tópico que topológicamente entra en continuidad y vecindad con el brillante aporte de Valeria, al presentarnos el kintsugi, método de reparación
japonés, como un delicado arte de reconstrucción, a raíz del cual la pieza rota se transforma sin perder sus rasgaduras, en un objeto único e irrepetible, que empalma, a nuestro parecer y lectura, con el desarrollo de Freud, cuando hace su conceptualización en derredor de Das Ding, objeto de la primera experiencia de satisfacción y de dolor, que dejará huellas indelebles en el aparato psíquico y que lo pondrá incesantemente bajo la órbita de un movimiento retrogrediente y alucinatorio, y así intentar repetir la huella y el encuentro con aquella primera experiencia, que claramente será un acto fundacional, en el cual hará emerger la nostalgia en el ser, y que vemos reflejado en el poema de Valeria intitulado Nostalgias de un amor, teniendo presente que nostalgia proviene de la lengua griega y que conjunta a través del significante nostos, que significa regreso o retorno, y el significante algos, que empalma con dolor, refiriendo el dolor o la tristeza causado por el anhelo de un regreso a casa o a un tiempo pasado. No obstante, la nostalgia cuenta con la posibilidad de combinar la alegría del recuerdo con la tristeza de la pérdida y la distancia. El tópico expuesto desembocará en una pregunta conductora que se torna fundamental a raíz de su enunciación, siendo el enigma la enunciación por excelencia, ya que mantiene en reserva al enunciado, y que en esta oportunidad emerge a través del interrogante que nos entrega sin finales felices. ¿Algún final lo es? Arista, que presenta su primera marca y que nos recuerda el acerto de Heidegger, cuando hace alusión al anhelo y lo presenta bajo la sentencia. El anhelo es el dolor de la proximidad de la lejanía, y que de la mano del poema La Bella Durmiente comparece en nuestra memoria el aforismo de Platón. Sobre las alas del amor volará el alma a casa, al mundo de las ideas para ser liberada de la cárcel del cuerpo, siempre y en todo momento en compañía del conjunto y de la sintonía que aporta Vera Inés Costa, quien se encarga arriesgadamente y en todo momento se muestra a la altura de las circunstancias al tomarse el trabajo, nada más ni nada menos, de hacer comparecer a través de su arte al representante de la representación, dígase la pulsión, que se juega en todo momento entre las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte, y que sus finos y elegantes trazos ponen en acto. Y ahora sí, para ir finalizando con estas palabras preliminares, el lector se podrá encontrar con un corazón que se acelera hasta el punto de bordear la locura, como política del corazón, al estilo del planteo de Hegel, quien marca que ese corazón enloquece a raíz del desorden del mundo en el cual se ubica, siendo esa su política, para ser rescatado a través de la poética del corazón, como lo piensa Heidegger cuando refiere que el corazón es el órgano encargado de producir las resonancias a través del ritmo con relación al conjunto del decir y permitir así una sintonía que llevará la palabra hacia su reposo dentro de su morada, el silencio. Hola. Bueno, eh, antes que nada quiero agradecerles a todos por estar acá presentes, a los que están del otro lado también viéndonos por Zoom. Eh, Muchas gracias por el espacio, Ricardo, acá los moderadores, Fernando y Jessica. Bueno, qué decir de Vera, eh, que me acompañó en este proyecto hermoso del libro. Y bueno, qué nervios. Eh, bueno, espero poder relajarme, no trabarme y disfrutar este momento que la verdad que es único y hermoso. Eh, bueno, muchas gracias por las palabras preliminares, por todas las articulaciones que fuiste haciendo, la verdad que eh, hermosas. Eh, bueno. Eh, Cuento un poquito cómo fue el proceso.
cómo inició, ¿no? El proceso de escritura de Sin Finales Felices. Para empezar, voy a leer un pequeño fragmento que escribí hace unos 2 meses y medio más o menos, y que de algún modo se relaciona con el hilo conductor de los poemas del libro, y que, bueno, y que va a servir para que se entienda un poquito mejor lo que voy a explicar después. Permaneció dormida durante muchos años, esperando tal vez el beso de algún príncipe azul, hasta que finalmente, un día cualquiera, se despertó. El mundo no era como lo había imaginado, como lo había soñado durante el tiempo en que había permanecido adormecida. Ni el príncipe azul, ni el amor incondicional existían, ni hablar de los finales felices de aquellas historias con las que se había quedado cómodamente dormida. El despertar fue un proceso arduo, largo y doloroso, pero era necesario si lo que quería era avanzar, si quería dejar de dar vueltas y vueltas en círculos, si quería romper el ciclo mortífero de la repetición. Abrió los ojos y casi quedó ciega. Intentó por un momento cerrarlos nuevamente, volver a dormirse, pero ya no había vuelta atrás. Una vez comenzado el proceso, este ya no podía detenerse. Se había comprometido y esta vez iba a seguir hasta el final. Sin importar lo que costara, ella sabía que el costo de la angustia siempre sería mayor. Este fragmento lo titulé El despertar. Y algo más que tengo que aclarar antes de comentar cómo empezó el proceso, y que es muy importante, es que el proceso de escritura de este libro se da dentro de el marco de un proceso de análisis personal, ¿sí? En el transcurso, digamos, de un análisis personal. Esto no es un detalle meramente, sino que es algo fundamental para entender este proceso, ¿sí? Bueno, si tuviera que decir cuándo inició esto, más o menos tendría que ubicarlo hace unos 10 años, porque fue hace unos 10 años que yo escribí el primer poema, que es el que da inicio, de algún modo, a todo, al libro, que es el poema que yo titulé La Bella Durmiente, y de hecho es el primero de la antología. Poema que, digamos, haciéndole honor a su nombre, lo escribí y ahí quedó, durmiendo. Dormido en un archivo en mi computadora, y eso por un largo tiempo, fue así, años de hecho. O sea, lo olvidé por completo, ¿no? Yo lo escribí y ahí quedó. Y bueno, tiempo después, o sea, unos años después, estando yo durante ese proceso de análisis personal, digamos que algo es nombrado en análisis, algo que automáticamente hace resonancia con ese primer poema, más particularmente con el título de ese primer poema, y al hacer resonancia a mí me lo hace recordar. Yo vuelvo a mi casa, lo busco, porque yo digo, algo escribí yo en algún momento, algo relacionado a este personaje, llamémosle de La Bella Durmiente. Yo lo busco, bueno, lo encuentro, por suerte, lo leo y bueno, y a partir de ahí, digamos, tiempo después, empiezan a surgir
los demás poemas. Por eso yo digo que, bueno, que de algún modo ahí fue el despertar, ¿no? El despertar de la Bella Durmiente, de algún modo. Y cuando empiezan a surgir los demás poemas, se hace como muy evidente, digamos rápidamente, el hilo conductor entre los poemas, ¿no? Que tenían que ver con, bueno, con estos relatos infantiles o con estas historias, ¿no? De los cuentos de la infancia. Después, bueno, se sumaron otros más, eh, este, pero bueno, los primeros, digamos, que surgen son claramente todos los que siguen teniendo estos títulos, ¿no? En relación a estos cuentos eh, que nos acompañaron en estos cuentos clásicos, digamos, de la infancia. Bueno, y así es un poco cómo va surgiendo el proceso. Después el título, uno podría pensar, ¿no? Bueno, ¿por qué ese título? ¿No? Es una pregunta que varias veces me hicieron. Que tomo un poquito de agua. Bueno, el título, a ver, en principio tiene relación, bueno, con estas historias infantiles, porque surge un poco, o sea, en parte como contraposición, ¿no? A los finales felices de estos relatos con los que crecimos, muchos de nosotros, básicamente porque, bueno, digamos que la vida misma, ¿no? Va demostrando que, bueno, que la realidad dista mucho, ¿no? De estos finales felices, de estas historias, ¿no? En el amor, puntualmente, podríamos decir. Pero también se relaciona con los finales en general, ¿no? Con esta cuestión de pensar los finales como, a ver, de esta parte de duelo, podríamos pensar que se pone en juego en cada final, ¿no? En, en cada vez que algo concluye, ¿no? Que algo finaliza, hay algo del duelo que se pone en juego ahí, por esto que, bueno, que justamente, que ya ha terminado, que se sabe que no se va a recuperar, ¿no? Esto ya perdido de alguna manera. Y en ese punto, ¿no? Es que un poco abro la pregunta, bueno, en relación a los finales, ¿no? De hecho, ¿hay algún final feliz, ¿no? Podríamos pensar, o hay algo del duelo que siempre se pone en juego ahí, que bueno, que aunque sea algo lindo, ¿no? Incluso lo, lo que termina, y bueno, y sabemos que algo nuevo va a iniciar, ¿no? Y hay esperanza y demás, digo, sin embargo, siempre queda a veces como sabor agridulce de eso que, bueno, que por más bueno que estuvo, ya se terminó, ¿no? Y en ese punto no se va a volver a recuperar. Entonces también se relaciona un poco con eso. Em, y bueno. No, un montón, un montón. Este, Además hay algo interesante en lo sí, que vos decís, porque en realidad los cuentos originales no tienen finales felices. Los cuentos de los hermanos Grimm, Caperucita termina donde el lobo se la come y se la come. Se termina ahí. Porque eran cuentos con moraleja. La moraleja, ¿cuál era? Que los chicos no pueden caminar solos si no son con sus padres. Todos los cuentos terminaron mal. sí. Hasta que los agarró Disney. Claro. Cuando los agarró Hollywood y Disney, sí, todos terminan bien, pero en realidad no terminan bien. Sí, sí, las versiones, digamos, originales No, no son para niños tampoco, ¿no? Si se quiere, en el sentido, son muy como, sí, tenebrosas, pero sí, estos que estamos acostumbrados a escuchar de la mano de Disney,
tal cual son. Y que además crecimos escuchando, ¿no? Esas Ujú. versiones, sí, esas Claro. versiones felices. Sí, terminan romantizadas, pero en realidad en el siglo XVIII y XIX, cuando se escribieron los cuentos, la idea era establecer moralejas para los niños. Ujú. Sí. No, Yo podría agregar algo de cuando me tomo el trabajo, ¿no? Volver a leer el libro por segunda vez, me hace acordar un poco la película italiana de La vida es bella, de todo el trabajo que tiene que hacer ese padre. Es un poco el contrapunto de tu libro, ¿no? Como que va abriendo y este otro tiene que ir enmarcando para que ese niño justamente no se encuentre con el holocausto, ¿no? Y el trabajo de tu libro viene desarmando toda esta cuestión y este despertar está muy claro a lo largo de la obra, que no es sencillo, ¿no? Porque de hecho cuando conversábamos con Jessica, hay algo del orden de la angustia que aún no, no va a tomar. Sí, sí, yo les he comentado que lo tenía que ir leyendo como en etapas, porque la angustia al lector se le hace presente también, ¿no? Y también despierta cuestiones a elaborar. Así que algo del análisis se traslada. Lo que llamaba Freud, ¿no? De la novela familiar del neurótico, a uno también se le empieza a jugar claramente con lo que vos decías de las resonancias. Ujú. Y es un proceso a lo largo de todo el libro y todos los poemas, tienen como una secuencia, ¿no? En la que se ve como todo ese proceso también de análisis. Bueno, esto que vos decís, Jessy, de leerlo de a poco o en partes, vos sabés que es algo que Creo que varios, lo comenté incluso. sí, y varios de lectores me lo han transmitido, ¿no? Esto de que si bien es un libro que uno lo ve y es como, o sea, tiene poquitas páginas, digamos, son poesías, ¿no? Que uno dice, bueno, es mucho más como fácil de fácil lectura, ¿no? Que por ahí una novela, que bueno, más largo y uno dice, bueno, se lee como muy rápidamente, es la primera impresión, pero sin embargo muchos me dijeron que tuvieron que leerlo de a poco, ¿no? Que era leer 2, 3 poemas y bueno, y parar y pasaban unos días y después, y sí, fue algo que varios me dijeron, porque claramente les despertaba, ¿no? Esto, resonancias bueno, con aspectos o con cuestiones propias, eh, y sí, y movilizaba, ¿no? Como muchos sentimientos y recuerdos y demás, sí, es como un común denominador. Eh, y la verdad que cada vez que escucho eso, es también como un bálsamo, ¿no? En algún punto para mí, porque que se pueda generar, ¿no? Esa resonancia con el lector es maravilloso. Y para mí, la verdad que haber escrito este libro fue maravilloso. O sea, fue claramente terapéutico. O sea, la escritura fue terapéutica para mí. Pero no fue un recurso terapéutico pautado de antemano. Eso es lo, ¿no? Como también no estuvo para nada calculado. O sea, fue algo que surgió, así como surgió ese primer poema en su momento, y bueno, y después, así naturalmente empezaron a salir, digamos, a partir de, obviamente, durante este proceso y de todo lo que yo iba trabajando, obviamente, en ese espacio de análisis personal, donde uno, bueno, aborda muchas cuestiones, ¿no? Y le da, como quien dice, varias vueltas, ¿no? A las cosas, una y otra vez, porque bueno, un poco de eso va el trabajo que uno hace en análisis, ¿no? Para ir desarmando, ¿no? La angustia y bueno, y a veces es necesario como pasar muchas veces por el mismo lugar, ¿no? Y darle muchas vueltas a las cosas hasta poder empezar a ubicar algunas cuestiones y fue en ese proceso que bueno, en un momento empezaron a surgir los poemas
cada uno de ellos son como una, o sea, son una partecita de mí, no como, o sea, son una partecita de mí, ¿no? O sea, en los distintos poemas hay una parte de mi infancia, de mi adolescencia, o sea, los distintos poemas, de algún modo, em, representan algunas de las vivencias más íntimas, ¿sí? Y tanto felices como dolorosas. Em, y, y bueno, y tuvieron como esa función, ¿no? A ver, de ser la escritura terapéutica y de poder ir sanando de algún modo a través de la escritura muchas de esas heridas bueno, que uno trae, ¿no? Eh, digamos, todos tenemos heridas y bueno, yo las mías en gran parte las fui sanando a través de la escritura de Sin Finales Felices. Pareciera que realmente es una experiencia de paso, Totalmente. ¿no? Sí. ¿No? Me parece que tiene ese estatuto. Y por otra parte, la densidad literaria, la densidad poética nunca se mide por cantidad de páginas. Menos mal que llegó hasta ahí. Un momento era como, seguía escribiendo todo y yo decía, bueno, cuando veíamos con qué acompañar, ¿no? En cuanto a la ilustración, me llegaban un montón de poemas y había que acompañar y además esto, ¿no? De la intensidad de esas palabras. Bueno, pero genial lo que vos haces también por cómo no te pones a cargo de armar este conjunto y sintonizar con ella para la ilustración. Paso no puedes contar. Sí, Eso, ¿cómo fue una Sí, 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 porque se escucha bien para quienes están. así. Después de una charla de café con Vale, ella me había comentado que estaba escribiendo, me mostró, no, ese día no, pero después me pasó algunos poemas y me dijo que estaba pensando en agregarle imágenes o ilustraciones. Y bueno, yo tenía dormida esa faceta mía de la ilustración o del dibujo que siempre me gustó desde muy chica. Como algo lúdico que siempre quedaba ahí también en un cajón o que he regalado algunos dibujos y demás. Y bueno, y le dije, bueno, si querés te acompaño en esto y me sumo dibujando, a ver qué te parece. Le mostré un dibujo que había hecho y bueno, ahí empezó todo. Eh, y respecto de eso, me parece que digamos, esto de la expresión artística, sea la escritura, el dibujo, la música, es también una posibilidad como de relectura de lo que a cada uno le pasa, ¿no? Como de poner ahí afuera estas cuestiones propias. Y bueno, algunos poemas como que costó imaginar, Vale me dio total libertad en poder crear y pensar con el lápiz, como decía la profe de dibujo, cuando era muy chica. Eh, y también, bueno, remitirme a esos momentos también de la infancia, de la adolescencia, cuando dibujaba. A mi hermana Andrea, que también quiero hacer una mención, que con ella dibujaba un montón. Y Bueno, súper generosa como en prestarte como herramientas, ¿no? Yo cuando lo leía me daba la sensación de que no bastaban las palabras, no bastaba el recurso simbólico, sino que había que recurrir a lo práctico también. sí, y al principio yo le había pasado algunos dibujos hechos a color, muy coloridos, y ahí Vale me dice, no, esto es como más profundo, démosle otra forma, ¿no? Y otro color. Apelamos ahí al blanco y negro. El único color que tiene es el de tapa, que remite a esta técnica del kintsugi, que es la cerámica reconstruida con hilos de oro.
que marca justamente esas cicatrices o heridas que se van como soldando de alguna forma después del proceso analítico, por lo menos, o de la experiencia analítica. eh, en el caso este de Vale, donde se ve claramente a lo largo de todo el libro. Muy lindo. Sí, quería agregar, porque ahí cuando dijiste, Jessy, lo de como que a veces parecía que no alcanzaban las palabras y entonces también se necesitaba la imagen. Cuando lo dijiste fue como, sí, en parte, o sea, no lo había pensado conscientemente así hasta ahora, pero me pasó que cuando empezaron a surgir los primeros poemas, eh, y quedó como muy claro enseguida el hilo conductor y demás. eh, Aunque yo escribía y no se me había pasado por mi mente, digamos, ponerme a dibujar, porque bueno, nada, no sé mucho dibujar y no tenía tiempo tampoco para eso. Sin embargo, era como que al mismo tiempo yo, cuando empecé a ver que tomaba forma y surgió la idea de hacer un libro, porque eso también después llegó, o sea, eso tampoco estaba de entrada. Digo, yo empecé a escribir, pero de entrada era, bueno, la escritura, y no es que yo de entrada dije, bueno, voy a hacer un libro, ¿no? Eso después en un momento eh, vino la idea o empezó a tomar como consistencia esa idea, y ahí automáticamente lo pensé con imágenes. O sea, no me preguntes por qué, porque en ese momento no lo sabía, pero era como, tiene que ser con los diseños, tiene que ser con imagen. Y ahora, ¿no? Que vos decís esto, por ahí había algo de eso, que bueno, en esta búsqueda como casi frenética de encontrar palabras, ¿no? A eso que en un principio era un grito mudo, en realidad, porque así fue, ¿no? No, de eso se trató un poco la poesía. Em, Digo, y pensándolo también, cuando lo pienso, porque a ver, no es que yo escribía desde siempre poesía, o sea, eso también lo quiero aclarar. Eh, Empecé acá, entonces también en algún momento yo me puse a pensar ahora, ¿no? Ahora que ya está el libro, porque mientras lo hacía era escribir, digamos, no podía hacer ahora, que es como que, bueno, ya uno empieza a tomar otra distancia, ya está el libro, ¿no? Y empieza como a pensar ciertos procesos. eh, yo me pensé en algún momento, digo, bueno, ¿y por qué poesía? ¿No? Bueno, porque fue la forma en que me pude expresar, ¿no? Había mucho sentimiento, muchas emociones, ¿no? Mucho para transmitir, y bueno, creo que la poesía es como el género, ¿no? propio, donde todo eso se pone en juego de la manera como más visceral, y de hecho así fue la escritura, en realidad, fue un proceso muy visceral. Em, este, Muy visceral y muy espontáneo. Sin embargo, no fue casual ni azaroso, ¿no? Estaba enmarcado en este proceso de análisis y tenía que ver con estas cuestiones, pero surgió de esta manera, ¿no? Como muy visceral y espontáneo. Em, y bueno, y, y de algún modo de eso se trató, de ponerle palabras ahí donde no había, donde solo había como un hueco, eh, como un grito mudo, como un vacío, como un abismo, ¿no? De eso se trató un poco eh, la escritura, de ir bordeando con las palabras
ese vacío, ¿no? Ese vacío que, bueno, que todos llevamos dentro, de alguna forma, ¿no? Porque creo que todos nos enfrentamos en algún momento a ese vacío interior, a ese abismo, ¿sí? Que todos llevamos dentro. Y bueno, y las palabras, digamos, me permitieron en su articulación ir encontrando como algún marco simbólico que le haga borde a ese abismo. De eso se trató. Y eso se va notando ya llegando al final. Aparece como que también algo de la ilustración cambia, ¿no? Estos dibujos que por ahí aparecen más pequeños, son más oscuros, son más pesados. Después este cierre, hay una ilustración muy linda cuando cierra de esta ave fénix, ¿no? Y ahí la pulsión de vida también como tomando fuerza. Sí. Y que Y fue es algo emocionante esa que obra. se captó cuando empezamos a tener las primeras reuniones, no sé si recuerdan, que hablábamos de esta cuestión del alfarero también. Para mí, igual el momento, por lo menos la ilustración o lo que me produjo a mí hacer esto o acompañarla a Val en esto, es algo similar. Eso estuvimos en la Feria del Libro y yo aproveché para ver algún ilustrador que también me gusta mucho, a Ciruelo ahora, y no se ubican. Y él mencionaba que para él dibujar era como estar meditando, ¿no? Y para mí era como un momento de pausa, que también se podría asociar con esto de la atención flotante en la experiencia analítica, donde, digamos, se apaciguan todos esos ruidos de fondo, y uno empieza como a escuchar otras cosas y a darle como un sentido simbólico, ¿no? Y esto que hablamos antes de una relectura, casi del inconsciente, ¿no? Eh, por lo menos me sirvió como para pausar, digamos, la vorágine del día a día y las responsabilidades, era como un momento así de calma. Claro, bien creativo. Sí, sí, sí. No hay finales felices, pero hay comienzos felices. Y la pregunta iba a ser, y estuvo buenísimo porque me empezaron a hacer tácitamente, yo me preguntaba, bueno, por el comienzo, ¿no? Está la cuestión del final, pero el comienzo es muy interesante cómo se fue armando. ¿Y qué fue lo que te llevó a publicarlo como un libro, no? Porque este trabajo de escritura de alguna manera te permite marcar simbólicamente a través de las palabras este grito vacío, ¿no? No, este vacío que mencionas. Y este es algo muy personal, sí, y se dispara a partir de análisis personal de uno, pero ya llevarlo en formato de un libro y publicarlo ya implica un lazo, ¿no? Con el lector, con el otro. Sí. Sí, yo también me lo pregunté en algún momento. eh, Creo que fue, entiendo lo que decís, porque digo, bien podría haber sido la escritura y haber quedado ahí como más, como si fuese un diario, por así decirlo, ¿no? Sí, sí. Íntimo em, creo que en algún punto fue la necesidad, o sea, primero estuvo la necesidad de poder como sacar hacia afuera, ¿no? Todo eso que se sentía internamente y que era como muy abrumador. Entonces, como ese primer paso de poder poner hacia afuera, poder volcarlo en la escritura, eh, que ya era bastante, ¿no? Pero bueno, podría haber quedado ahí. Sin embargo, llegó un momento en el que yo creo que ni siquiera eso alcanzó tampoco, o sea, alcanzó para aliviar, obviamente, y para todo esto que dije antes, pero digo, no podía quedar ahí, ¿no? Es como que llegó un momento que sentí que bueno, que eso lo tenía que compartir, ¿no? O sea, que no alcanzaba que quedara para mí, nada más. Y bueno, y ahí fue que empezó a surgir el tema del libro ya como un proyecto, ¿no? De hacer el libro. De que todos esos poemas y todo eso que yo había podido escribir, bueno,
no me lo podía quedar yo solo para mí, digamos, ¿no? Era como, tenía que ser compartido, tenía que ser leído. Para hacer Oh, un lazo. Sí, Un lazo exactamente, Claro. exactamente. De hecho, que me recuerda un poco a esta cuestión del parásito palabrero, ¿no? Como de alguna manera, por eso traigo a Joyce, que Lacan se preguntaba si se trataba de dejarse invadir para liberarse de alguna manera. Pero a lo que vos estás contando también me genera más resonancia porque Joyce no se queda solo, también publica, ¿no? Más allá de su estructura, la diferencia con lo que estamos leyendo acá. Pero al principio es como un parásito, ¿no? Que invade, que toma. Sí, Después va tomando, como, para decirlo heideggerianamente, cierta serenidad para con las cosas y apertura para con el misterio. Esto del abismo que vos mencionaste. sí, interesante, sí. Sí. Hay la ilustración del abismo también. Sí. Es muy... ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Un comentario. No, por ¿Estás en el proyecto de otro artista acá o...? No, como proyecto, no. Hay, hay en parte algo, pero nada que ver con esto, digamos, en otro ámbito, por ahí la idea de hacer algo más relacionado con la educación, pero bueno, sí sigue surgiendo algo de material relacionado a esto. O sea, sí, como por ejemplo, hace 2 meses, cuando se venía la instancia de la Feria del Libro, que fue en mayo, que yo estuve ahí, previo a eso, bueno, surgió, por ejemplo, este fragmento que yo leí al principio, que titulé El despertar, y que claramente estaba está relacionado bueno, con el poema, ¿no? Que da inicio a todo, o sea, que sigue, a pesar de que ya estaba publicado el libro, como que siguen surgiendo algunas cuestiones relacionadas, sí. Esto de la expresión, como de la elaboración, que sigue el proceso. Sí. Sí, hay más proyectos relacionados a otras cosas, pero Podemos proyectar. ¿hay alguna pregunta? Esto que decían del despertar también me resuena como del carácter cognitivo del fantasma cuando uno usa términos psicoanalíticos, que es lo que justamente se va elaborando en un análisis, ¿no? Esa fantasía que se va construyendo en relación al otro y que después al final del análisis se atraviesa. Por eso sí, algo tiene que ver en despertar también con eso, cuando decías ese poema. Y yo creo que en gran parte sí, se podría relacionar con eso. Sí, sí, Y se sí. puede empalmar con lo que decía Ricardo del Paz, ¿no? Hay como un testimonio cuando uno lo va leyendo, como testimonio de momentos. ¿No? Bien. ¿Quieren preguntar? Sí, ¿quieren preguntar? Sí. A ver, voy pasando las imágenes. No estoy muy ducha en esto Empieza con... capaz que vamos a necesitar a Vane, quizás, a ver, porque enseguida se va la pantalla. A ver, De la bella... Sí. No. el de la Bella Durmiente. Acá está. Puede ser que la Valeria que comenzó a escribir no es la Valeria mujer adulta, sino la niña adolescente que se refugió en eso y eso desencadenó todo lo demás. Y por eso también el recurso de las imágenes en el libro. Ay, En realidad es un poco, yo diría como que en el libro se van viendo sí, las distintas Valerias, ¿no? Si querés llamarlo así, como esto de la niña, ¿no? La adolescente, la mujer, la esposa, la madre, la hija, como en sus distintas versiones, ¿no? Por eso lo que decía antes, como que cada poema es como una parte de mí y se relaciona con alguna vivencia, ¿no? De alguna, digamos, de algún momento de mi vida. Y em, Y después por ahí referido a las ilustraciones,
en esa conversación lo que surgiera, que bueno, que estos cuentos de la infancia venían todos como con ilustraciones, acompañados de ilustraciones. Entonces la idea fue un poco esa, ¿no? Como poner en cuestión algunas ideas de Disney, ¿no? O Disney, como dicen en Estados Unidos. Y ponerlos en cuestión desde otro lugar, desde otra perspectiva y acompañado de otro tipo de ilustración también, como más oscuro, ¿no? A mí lo que me pasó cuando lo leí, agarré el libro, miré la tapa y dije, sin final feliz, wow, a ver qué. Y lo que estaban diciendo de pocas páginas, vos decís, es como que, ¿qué pasó? Pero al leer el libro hice una lectura rápida para conocer de qué se trataba. Y no me detuve en ningún verso, ningún poema en particular, porque si no sabía que me iba a quedar estancada ahí, dando vueltas y vueltas, y que no, lo leo todo, me interiorizo de qué se trata, dejo pasar unos días y le doy la segunda lectura, porque una cosa es leerla y al pasar, por decirlo de alguna manera, para interiorizarse de qué se trata, y otra cosa es después, pasado unos días, ya es otra la visión. Es otro momento, porque todo cambia en segundos, entonces dentro de un par de días, ¿cómo lo voy a tomar? ¿Cómo lo voy a asimilar? ¿Qué me va a pasar? Si me va a pasar lo mismo que cuando le hice la primera lectura. No, eso es. Y con respecto a lo que decían de pocas palabras, son pocas páginas en realidad, pero es una explosión, porque deja puertas abiertas por todos lados para que uno vaya recorriendo toda su vida y vaya realizando distintas cosas y termina haciendo que uno no termine nunca. Entonces, dentro de ese poco, me suelen pasarme cosas que llevan un tiempo largo. Chiquito pero intenso, ¿no? Como el peperoncino. No, y además Como la autora. lo que estabas diciendo, Ricardo, si lo querés retomar, el tema de lo poético, que no va por un lado de la cantidad, ¿cómo era la idea? No, decía que la densidad poética o la densidad literaria nunca se mide en páginas. En una página se puede encerrar justamente el estallido del sentido que provoca la poesía, ¿no? Luego, bueno, pues se definió de muchas maneras la poesía, ¿no? Sándor Márai dice es hablar de otra cosa, la poesía. Una linda definición. Muy interesante. Bien, quiero hacer una acotación. Porque hablaron de comienzo, de final. Para mí es la palabra transformación. Porque es como, no se puede hablar de un conducto, la vida es transformación. Como, es esto que decía ella recién. Hoy leo esto y mañana no sé qué iba a despertar sin porque es otra vivencia, otro estado de ánimo. Me parece que poco conecta con lo que dijo ella y con lo que siento. A mí me resonaba esa palabra acá en la cabeza cuando hablaban de comienzos y finales y todo lo que... Sí, sí, y te resuena bien, porque Sí. yo también siento que, digamos, hice una transformación durante todo el proceso que, recordemos, lleva como 10 años, ¿no? Como el análisis mismo. Y creo que menciona la autora del prólogo, ¿no? ¿No está la autora del prólogo? Ah, no, y no la mencioné antes. Y bueno, Valeria Alejandra Bostinetti es la autora del prólogo, es una colega y amiga muy querida. Tenía muchas ganas de estar ella, pero bueno, por una cuestión, digamos, familiar, de un compromiso familiar que realmente impostergable, no pudo estar en el día de hoy, pero bueno, quería, Bueno, la mencionamos. sí, quería, no quería no mencionar. Qué bueno. Y algo de esta transformación evidencia en la tapa, ¿no? Porque claramente estas heridas curadas, ¿no? De alguna manera labradas en oro, tienen un poco. Quiero hacer otra acotación. Yo vi la tapa y me vi a mí. O sea, Pero ¿quién es la? el pelo largo, no sé, mira la mirada al río. Cuando yo recibo el libro, yo digo, wow, soy yo reflejada ahí. O sea, fue como, o sea, el impacto. Por eso digo que creo que no hay casualidades sino causalidades. Y como la llegada al libro en un momento de mi vida que dije, wow, o sea, ¿qué parte de mí está jugando en esa imagen? O sea, ¿qué cosas remueve, no? O sea, solamente con la imagen.
Bien. Sí, ¿y cómo surgió la idea de esa tapa, de esa mujer de espalda Vos mirando? contaste algo interesante en relación a esto. ¿Quieres contar vos? Bueno, Vale me había dicho que tenía ganas de que la tapa, bueno, en realidad primero a la editorial le habían dicho si les podían armar una tapa con IA, les decían que sí, que que los diseñadores de la editorial podían armar algo, y todas las devoluciones que le iban dando no le gustaban a Vale, o no le cerraban la idea. Hasta que, bueno, en un momento ella me dice, bueno, me gustaría que sea una mujer de espaldas y que trabajemos esto del kintsugi que aparece, digamos, referido en el libro. Entonces, bueno, yo hice varios bocetos, le iba pasando algunos. No estábamos muy seguros con la pose, le dije, bueno, decime qué pose. Y me manda una foto de una chica en la playa con un sombrero al lado. Entonces, bueno, empiezo a dibujar esa pose. Como a modo de guía, Claro, ¿no? sí, a modo de guía. A mí me encantó el detalle del sombrero, el mar. Y bueno, después de que ya se había publicado el libro, en una reunión así de amigos, de amigas, me di cuenta, Vale, me dice, la de la foto era yo. Era una foto que me habían sacado a mí y yo nunca me había dado cuenta de eso. O sea, no me di cuenta que era ella la de la foto. Y le dije, bueno, al final te terminé dibujando a vos y qué mejor que eso para, bueno, terminar de cerrar esa etapa, ¿no? Sí, fue muy gracioso porque me acuerdo, o sea, Vera ya había hecho todos los diseños del interior, que bueno, bellísimos, 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 todos los diseños. Yo estaba re contenta, re feliz, ya estaba todo listo para publicar y bueno, faltaba la tapa, que es esto que ella dice, que la editorial me mandaba opciones y bueno, a mí no, ninguna me gustaba. Me acuerdo que ahí la llamé medio desesperada, porque yo ya quería como cerrar. Digo, por favor, lo que pasa que también me pasaba que no quería como pedirle más, ya era como que había hecho un montón con el interior, ¿no? Entonces yo iba ahí encima a pedirle la tapa. Bueno, pero como no me gustaban las opciones de la editorial, le digo, ay, no te animás a hacerme la tapa. Bueno, me dice ella, sí. Y ahí le mando, porque me dice, bueno, mándame una más o menos de la pose así de espaldas y buscando así rápido, veo una foto, que es esa, y se la mando. Pero claro, yo no le aclaré nada y era modo así de guía. Y cuando ella me devuelve el diseño, claro, la había como, de hecho el diseño, digamos, a la perfección, ¿no? Casi, o sea, era la foto dibujada. Claro. Y la verdad es que cuando la vi, o sea, no podía ser otra, ¿no? Porque aparte, o sea, el libro es muy personal, ¿no? Es muy, y digamos, vi esta tapa y digo, es esta. O sea, no puede ser otra. Le dije, ya está, vamos con esta, es hermosa, me encanta. Claro, pero nunca la aclaré. Era yo, no soy yo. O sea, quedó ahí como, ay, me encantó, es hermosa, listo, vamos con esta. Mandé esa, bueno, se publicó también cuando ella se enteró una vez mirando. Claro, ve la foto. Che, vale, pero yo te dibujé a vos. Y fue como muy gracioso. Pero sí. Sí, además por una cuestión de tiempo fue como muy la tapa, el dibujo de la foto prácticamente, como con otros contrastes y demás, pero los demás dibujos no, son como más pensados o remiten a otras cuestiones, no sé, en mi hija me inspiré mucho, así que, bueno, nada, esa fue como así, rapidísimo. Bien. Bueno. Bueno, pero oleaje por todos lados. Un aplauso, ¿no? Un aplauso. Bueno, muchas gracias. Los vacíos existenciales van a seguir abiertos, pero los mundanos los podemos llenar ahora un poquito con lombrinas.